¿Cómo está el país? Bueno, están como en cualquier proceso electoral en una situación compleja de reordenamiento de los actores políticos y más en estos momentos a días de cerrar las ¿Cómo está la listas, economía? ¿no? ¿Cómo está todo eso? Bueno, obviamente todo eso influye, yo creo que va a influir mucho más en el transcurso de la elección. Hoy creo que las principales fuerzas políticas están buscando quiénes son las cabezas de sus listas que representen lo mejor de sus propuestas No para el país. No, vos sos un fenómeno, podés contestar bien. No, ¿Cómo está el país? ¿Mal o bien? ¿Yo como lo veo? Sí. Yo lo veo bien, yo lo veo encaminándose muy bien. ¿En la economía, en todo? Sí, por ejemplo, digo, a ver, yo no soy economista y obviamente me guío por los indicadores que se publicitan. Digo, de abril a mayo se baja del 2,6% a la inflación al 1,3%, volviendo a la inflación de enero. La inflación anualizada del 27,5 al 24. Uno cuando ve los estimadores económicos del último trimestre de más o menos 12 sectores de la economía que se analizan, 8 en estos últimos 3 meses vienen en recuperación: construcción, agro, sector financiero, transporte, energía. Se ve una desaceleración de la caída de aquellos como por ejemplo industria manufacturera. Estaban en una pendiente. Se ve también obviamente el impacto positivo de los créditos hipotecarios. Digo, yo obviamente no voy a profundizar porque acá están los eruditos de la materia. Creo que eso va a influir positivamente en la elección. Doctor, ¿cómo ves el país hoy? Muy mal. Al Muy revés de mal lo que y dice. con la expectativa bastante complicada porque hay mucha preocupación inclusive en el gobierno porque la capacidad de endeudamiento está llegando a un límite. El país no puede seguir endeudándose en el nivel que nos estamos endeudando. Preocupa muchísimo el nivel de deuda del Banco Central a través de las EVAC y los pases con el banco. Recién Espotorno, yo asentía cuando él hablaba porque es exactamente lo que yo pienso. El crédito es escaso y muy caro. Mirá este dato. A ver. El dinero que el conjunto de los bancos y la economía le prestan al Banco Central es un 30% más alto que la base monetaria, que el circulante, y un 15% más que todo el crédito de los bancos al sector privado. O sea, todo se lo llevan las LEVAC y la deuda con el Banco Central. Hoy estamos en la increíble, exorbitante e irresponsable cifra que el Central debe el equivalente a 65.000 millones de dólares en LEVAC, pagando el 26 anual. Es imposible que la economía en el mediano plazo pueda funcionar bien si no se solucionan los problemas más de fondo, estructurales de la economía argentina. Recién decía Espotorno, hay algunos sectores, también Sicarelli también decía algo interesante, hay sectores de la economía que están creciendo, como el agro, la obra pública. La intermediación financiera casi no está creciendo por el problema de las LEVAC, porque no hay intermediación financiera, porque los bancos le prestan al central, no crece tanto. Y después crece el área de salud por el crecimiento vegetativo, pero el tema del consumo, las pymes y economías regionales siguen con una caída que no es de la profundidad del año pasado, pero sigue la caída del 1,5-2%. Vamos a crecer entre el 2 y el 2,5% este año, que es recuperar la pérdida del año pasado, como decía Espotorno, pero la gente no lo va a sentir. O sea, el hombre común, el de la calle, el pequeño comerciante, el trabajador, el cuentapropista, el pequeño comerciante, no va a sentir esa mejora. Y esto es lo que nos preocupa. Es cierto que tenemos transitoriamente una baja en la inflación. Me gustaría ahora que me digan cuál es la repercusión de lo que se acaba de aprobar hoy, porque la justicia liberó el ajuste del 58% en la luz eléctrica de la provincia de Buenos Aires, excepto el Gran Buenos Aires, el resto. El 40% de los alimentos que consumimos los argentinos, fundamentalmente harinas, aceites, se producen en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este ajuste eléctrico va a repercutir en los precios. Y hay otra cosa en el tema de la inflación. Hasta octubre, hasta noviembre, después de octubre, el gobierno anunció que no va a hacer más ajustes en tarifas y que va a depender mucho de ese ajuste de tarifas lo que pase con la inflación. Yo sigo sosteniendo una inflación para todo este año del 24% anual, que es importante porque veníamos del 41%, nada más que el gobierno se sigue enfrascando en el 17%, y un gran error de estrategia del Banco Central
de modelos monetarios que en la Argentina ya han fracasado, creyendo que hoy la inflación es un problema porque la gente demanda mucho. En realidad es un problema de costos. Por más que suba la tasa de interés, la inflación no va a bajar por eso. Lo que sí está logrando es una gran recesión, una baja demanda, y eso provoca de alguna manera el estancamiento de la inflación, que va a estar entre el 1 y el 1,5 de acá a octubre, pero veo muy mal la inflación en noviembre-diciembre si es que el gobierno cumple con su promesa de ajustar las tarifas de luz, gas y colectivo después de octubre, que lo anunció. Bueno, ahí habrá que ver qué pasa. Bueno, estamos en el campo de la especulación, habrá que esperar después de las elecciones. Sí, lo anunció el gobierno, obviamente, no, claro. El gobierno lo dijo, después de octubre voy a ajustar las tarifas. Pero bueno, hay que esperar. Es un país, ¿no?, bastante dinámico en las predicciones, en las cosas que se dicen, en las cosas que se dicen. Generalmente no las cumple. Por otro lado, estamos en el cuarto semestre, muchachos. No, bueno. Estamos en el cuarto semestre. Si vamos a hablar de cambio de posiciones políticas, nadie hubiera creído en el año 2017 que Margarita Stolbizer, que acusó a Sergio Massa de ser por poco el Al Capone del kirchnerismo, hoy está conformando una fuerza política. Digo, en la política argentina los vaivenes... Bueno, sí, tampoco pidió disculpas públicamente. Digo, los vaivenes... Explique ahora que el gobierno lo pidió, ¿a quién le pagó la cola? A ver si no está la familia de Macri. Lo que estoy nada más mostrando es como en la política los vaivenes y las opiniones en meses cambian. Es un hecho público, no estoy hablando de algo... Margarita habrá comprobado que lo que dijo de Massa no era cierto. Seguramente. De hecho, el kirchnerismo no retiró su acusación. Bastante lo siguió, inclusive el kirchnerismo le invadió el domicilio particular a Massa para encontrarle algo y nunca le encontraron nada. No, bueno, pues un tema tiene que hablar con el kirchnerismo. Si vamos a hablar de transparencia, te lo aseguro que Mauricio Macri no es el rey de la transparencia. No, pero yo no vengo a ser abogado de Mauricio Macri, solamente lo que estoy planteando es cómo en la política... como en política se cambian en meses de posiciones rápidamente. Por otro lado, creo que un tema que tiene que ver con el consumo es, bueno, a partir de junio, luego de cerradas las paritarias, supongo que el dinero que imputará favorablemente al salario de los trabajadores se volcará al consumo. Sí creo y acompaño con lo que dice Fausto, que sigo siempre sus tweets y sus análisis económicos en los medios, y lo que dice el contador, que tiene que ver con la reforma tributaria. Este es un país donde el peso de los impuestos en el bolsillo de la gente es casi al nivel de los países nórdicos, algo que no se puede sostener. Y si lo dieran a cambio de calidad de vida, sí. Bueno, sí, por supuesto, claro, encima no hay devolución en servicio, no, claramente. Eso por un lado, y bueno, y yo sí supongo que para poder el gobierno cumplir con la meta del Banco Central del 17%, a partir de ahora, creo, si Fausto me puede corregir, la inflación debería ser del 0,8, 0,7 mensual. Intuyo, creo que tan mal no le ha ido a la política del licenciado Sturzenegger, creo que lo van a poder lograr. Fausto. Mira, yo creo que sí, la inflación va a seguir bajando durante el resto del año, va a estar alrededor del 1% promedio mensual, puede ser que haya algún mes que baje por debajo de eso. Igual la meta creo que va a costar un poquito de cumplirla, va a estar más cerca del 20% de la inflación. Me pongo en el medio de los dos, así no me mata. Pero sí vemos que la política antiinflacionaria está funcionando, ¿no? Ahora, es un riesgo que suba la inflación de acá en adelante. Sería un riesgo muy grande porque los salarios ya están fijados. Entonces, si ahora hubiera cualquier salto inflacionario en estos próximos meses, la va a recibir de lleno el consumo, porque el salario ya está fijado, sube la inflación, terminás teniendo menos capacidad de consumo. Sí estoy de acuerdo con el tema de Aldo, que es que tenemos un Estado muy grande, también lo decía la Citarelli, teníamos serios problemas ahí, y ahí está el núcleo de las dificultades económicas argentinas. Con una presión tributaria tan alta, hablaba recién de los países nórdicos tienen menor presión tributaria que Argentina en la parte de empresas e igual en la parte de personas, con lo cual estamos castigando mucho a las personas y a las empresas. Eso impide que la economía crezca muy rápido, eso es una gran dificultad que enfrenta el gobierno. Con este estado las medidas tienen poco impacto sobre la tasa de crecimiento. Y por otro lado tenés el déficit fiscal muy alto que genera un problema de emisión de deuda continua. Argentina está emitiendo grandes cantidades de deuda y en dólares debe ser uno de los países que más debe hoy en día. Entonces,
creo yo que es clave que el gobierno se ponga a enfrentar el tema fiscal una vez terminadas las elecciones. Entiendo que ahora ante las elecciones no quiera meter ruido ahí, pero seriamente es un problema central de la Argentina el tema fiscal. Lo fue siempre, ¿eh? Todas las crisis económicas argentinas fueron por temas fiscales, ¿no? Aquí no hubo .com ni subprime de la historia económica argentina. ¿Pero ¿vos crees que el país no tiene salida o qué? No, así no, porque falta acuerdo político y falta un modelo económico de crecimiento, desarrollo. Mira, ayer yo estaba preparando un informe para el exterior. La canasta básica alimenticia, diciembre del 2015, cuando deja el anterior gobierno, eran 3.700 pesos, o sea, lo que consume mínimo de proteína una familia de 4 personas. Hoy está en 7.600, casi el doble. Entonces, eso se refleja en el nivel de pobreza que hay hoy en Argentina, la desesperación de la gente. Y yo estoy muy triste, ¿no? Yo tengo un gran respeto por Espotorno, por su jefe, Orlando Ferrer, somos amigos. Él decía que avalaba la política de Sturzenegger. No se puede endeudar en forma tan enorme como está haciendo Sturzenegger al Banco Central, porque eso es el preludio de lo que puede venir. Esta gente es experta en corralitos, megacanjes, estoy hablando de Sturzenegger, Sí. y te puedo asegurar que la deuda de 65.000 millones de dólares de solo la LEVAC, más toda la deuda externa, que ya está en 300.000 millones de dólares, que hay que sumarle provincias y las LEVAC, estamos hablando de un número que preocupa muchísimo, con un dólar atrasado, altas tasas de interés. Y la verdad que la preocupación más grande que yo veo, y te lo digo más a título personal, es ver cómo el gobierno dilapida oportunidades. Si acá no hay un acuerdo mínimo político y social, y no tenemos un plan que todos apoyemos, es muy difícil que en esta situación el país salga adelante. Aldo, gracias. Cerra, Álvaro, vos, por favor. Bueno, yo veo por lo menos, yo que soy abiertamente oficialista con este gobierno, veo un escenario bastante promisorio para las próximas elecciones. Que ¿Fuiste no es... kirchnerista? Perdón. ¿Cómo? ¿Fuiste kirchnerista? Jamás. No, kirchnerista Yo te no. podría decir que soy hormonalmente antiperonista. No, está bien, hormonalmente. Te imaginarás que lo poco que podría hacer es No, pensé que en algún kirchnerista. momento podés haber sido, podés haber cambiado. No. Ni Nunca. como pecado de juventud tampoco te digo. Bueno. No. Pero te digo que bueno, veo un escenario muy promisorio, pero que no es un escenario promisorio por ósmosis o por los errores políticos que comete la oposición. Digo, creo que se va a imputar en votos un programa de obra pública histórica como nunca se había visto en la Argentina, la apertura de más de 25 mercados internacionales a las economías regionales de Argentina, una política de seguridad que está llevando incautaciones récord en materia de drogas y de lucha contra el narcotráfico, reformas en materia de transparencia institucional, de modernización del Estado. Yo creo que muchos ciudadanos van a renovar su confianza en el gobierno en agosto y en octubre. Gracias a los dos. No, por favor, a vos. Gracias.